Suena Ando Ganas de Los Piojos en la mañana del jueves asueto para algunos, pero no para nosotros acá en la Tucumana FM, que vamos a estar hasta las 13 hablando de toda la realidad del país y de la provincia, y algo que es de los tucumanos, más específicamente de los jubilados, tiene que ver con el anuncio del gobierno, ¿no? Que dijo ayer que las jubilaciones de abril se pagarán de manera desdoblada, ¿no? En dos partes. Y para eso ya tenemos en comunicación, para que nos dé más detalles sobre esto y sobre, bueno, la situación que están viviendo los jubilados, a la abogada previsional María Inés Salvatierra. Hola, María Inés. Hola, buen día. ¿Cómo están? Buenos días al equipo, a toda la audiencia. Bueno, buen día. Te queríamos consultar, digamos, si imagino que estás al tanto de este anuncio, si ya se conocieron más detalles a esta hora de la mañana. Sí, bueno, estoy al tanto del anuncio. Lo que pasa es que el decreto de necesidad y urgencia es muy reciente y estamos como muy encima de lo que ya tienen que ser la liquidación de los sueldos para el mes de abril. Es decir, durante el mes de abril, los jubilados y pensionados van a cobrar el sueldo de abril. Sí. Lo cual, los parámetros o las variables o el porcentaje a aumentar, tenemos que tener definido, o ANSES debe tener definido, los primeros días o a mediados de marzo, a más tardar, porque esas liquidaciones se practican por sistema con antelación para que a partir del 1, 2, 3 de abril, depende cuándo empieza el cronograma de pago, ya estén todos los saberes disponibles en los bancos, ¿sí? Sí. Entonces, el DNU que llegó, se publicó recién este lunes en el boletín oficial, se publicó con posterioridad a la liquidación que ya se había efectuado con el aumento del mes de marzo. Es decir, ya tuvieron el aumento en el mes de marzo, se pagó el aumento con los saberes de marzo y por ley de movilidad previsional debería aplicarse el mismo sueldo en abril y mayo. Claro. Con la modificación del DNU y teniendo en cuenta que para abril se va a dar un incremento mensual de el 13.20%, que es el índice de precios al consumidor de febrero, más un adicional del 12.5%, más, en el caso de los saberes mínimos, un bono de 70.000 pesos que también fue anunciado la semana pasada, recién, por decreto. Esos tres componentes, es decir, el aumento del 13.20 más el 12.5 más el bono de 70.000 pesos, es lo que se va a pagar desdoblado o se va a pagar fuera del cronograma de cobro que ya tiene estipulado ANSES. Lo que no sabemos todavía es en qué fecha de abril. Claro. Seguramente va a ser, calculamos, mediados de abril, 20 de abril en adelante, pero bueno, los beneficiarios ya tienen su cronograma de cobro definido para los primeros días. Eso se va a respetar en función de la terminación del documento, y el aumento de abril del índice de precio al consumidor, que es del 13.20, más el incremento extraordinario que van a tener en abril del 12.50, y en el caso de quienes les corresponda cobrar bono, que son beneficiarios de pensiones no contributivas, beneficiarios de la PUAM, más los jubilados que tengan un haber mínimo o hasta un haber mínimo previsional, ese adicional se va a cobrar desdoblado en una fecha que todavía no tenemos anunciada. Bien, entonces, pasando en limpio, los primeros días de abril, los jubilados, vamos a tomar a los que cobran la mínima, los que cobran la mínima van a cobrar 134.000 pesos más o menos, creo que es la mínima de marzo, sí, ¿verdad? 134.455. Bien, y en los siguientes días del mes van a cobrar el bono de 70.000 pesos y el aumento, los dos aumentos, ¿no? Exacto. Exacto. De la inflación de febrero. De febrero, del 13,2 y el 12,5.
Sí, de todas formas, solo los jubilados de la mínima o pensiones no contributivas o PUAM van a cobrar 70.000. El pago desdoblado es para todos los jubilados y pensionados. Bien. Es decir, el que cobra más de la mínima, que de repente cobra 250.000, 300.000, 500.000 pesos, también va a tener, en la fecha de cobro, va a tener su haber repetido al de marzo. Es decir, el mismo haber que cobró en marzo. Y cuando el gobierno informe la fecha en la cual o a partir de la cual va a pagar los aumentos, van a cobrar el 13.20 más el 12,50%. Bien, estamos charlando con María Inés Salvatierra, ella es abogada previsional. Doctora, le quisiera preguntar, usted tiene su estudio, ¿verdad? Claro, en Balcarce 117. Bien, Balcarce 117. ¿Y usted con sus clientes, qué ha podido percibir en estos meses? Ha charlado sobre el tema de la pérdida del poder adquisitivo, por un lado, pero también el aumento en los costos de los remedios, por ejemplo, que son algo que afecta mucho a los jubilados. Claro. Bueno, a ver, no solo con mis clientes, sino que el hecho de estar en los medios de comunicación recibimos muchas consultas de jubilados, pensionados que, aunque no se hayan jubilado conmigo, bueno, me tienen tal vez como referente y acuden y hacen consultas de este tipo. Me parece que lo primero que nos tiene que quedar a todos, sobre todo jubilados y pensionados, y las personas que se jubilaron recientemente o que están próximos a jubilarse, que esta novedad o esta noticia es muy buena para el sistema y muy buena sobre todo para los beneficiarios, porque, como bien decías, con el aumento que tuvieron en el mes de marzo, que responde a lo que indica la Ley de Movilidad Previsional vigente, ese aumento del 27.18%, que fue el primer aumento del año después de diciembre del 2023, fue paupérrimo comparado con la inflación del trimestre. Estamos hablando de un incremento en los saberes del 27.18 contra una inflación de casi un 70%, en donde, por supuesto, el poder adquisitivo disminuyó considerablemente ante los aumentos, ¿no?, de medicación, alimentación, de todo lo que requiere cualquier persona. Nos afecta a todos, sin lugar a dudas, pero a los jubilados y pensionados con mayor razón, porque no tienen como tienen los trabajadores en relación de dependencia, ¿no?, paritarias, van arreglando, bueno, aumento para los bancarios del tanto, aumento para los empleados de comercio de tanto, aumentos para los docentes de tanto, pero los jubilados no tienen esa posibilidad. Solamente tienen la Ley de Movilidad Previsional, que por supuesto responde a una garantía constitucional. La Constitución Nacional define que las prestaciones previsionales son móviles, pero la Ley de Movilidad tiene una fórmula de cálculo que no contempla la inflación como una variable para calcular cuánto le van a aumentar. Entonces, en un escenario de altísima inflación como es los jubilados perdieron mucho perdieron poder adquisitivo en sus ingresos, me refiero. Entonces, este DNU, que de verdad responde, el decreto de necesidad y urgencia, son para casos de fuerza mayor, casos fortuitos, eventualmente necesidad. Bueno, hay una necesidad imperiosa de recomponer los saberes previsionales hasta que el Congreso de la Nación, a través de una ley, modifique la fórmula de cálculo actual o sancione una nueva ley de movilidad. Pero mientras tanto, no podemos hacer oídos sordos a la situación que atraviesa todo el universo de jubilados y pensionados. Entonces, la verdad, celebramos la vigencia de este DNU, de este decreto de necesidad y urgencia, porque con 13.20% en abril, más un adicional del 12,50, no te digo que van a recuperar totalmente el poder adquisitivo del trimestre, pero sí se van a poner a un nivel
bastante cercano a lo que fue la inflación del trimestre. Sumado a que en mayo va a haber una actualización nuevamente, porque ya va a ser mensual, a donde se va a contemplar el índice de precio al consumidor de marzo, que bueno, todavía no cerró. Entonces, finalmente quedó eso estipulado de que sea a partir de ahora, de abril, porque se había anunciado que iba a ser a partir de julio recién el bueno, aumento mira, por la IPC. letra, bueno, la pregunta que me hace es bárbara, porque la letra del decreto de necesidad y urgencia no es clara. Del decreto 274, dice usted. Claro, sí. La letra del decreto no es clara, es bastante confusa. Los medios de comunicación, cada uno interpretó lo que pudo. Nosotros como especialistas, cada uno interpretó lo que pudo. Salió el vocero presidencial a hacer una aclaración con la cual yo discrepé en un punto, y ahora sale una información oficial de ANSES donde indica esto del desdoblamiento y habla claramente de que en abril se va a aplicar el índice de inflación de febrero, en mayo se va a aplicar el de marzo, en junio se va a aplicar el de abril, y en junio lo que va a suceder, como la ley de movilidad sigue vigente, se va a comparar cuánto se debería haber aumentado por ley de movilidad y cuánto se dio efectivamente de aumento por el índice de precio al consumidor entre abril, mayo y junio. Si hubiera una diferencia a favor de los jubilados, se va a pagar ese saldo o esa diferencia, y si hay una diferencia en contra, por así decir, o sea, si se dio más aumento que lo que dice la ley, no se va a descontar, se va a quedar incorporado al haber. Claro. Y ahí sí, a partir de julio, ya la fórmula de cálculo de la ley de movilidad va a perder vigencia y se actualizarían exclusivamente por inflación. Bien, bien, perfecto. Eso hasta que el Congreso de la Nación sancione. O sea, hago esa aclaración porque, no sé, mañana, abril, mayo, junio, el Congreso de la Nación se sienta y sanciona una nueva ley o modifica modifica la fórmula de cálculo, el DNU va a perder vigencia. Claro, que hay que ver también qué sector la aprueba, porque si la aprueba la oposición, probablemente el presidente la termine vetando, ¿no? Podría vetarla, pero a ver, estamos ante estaríamos ante un problema de seguridad jurídica para los jubilados y pensionados. De hecho, es una ley que desde su vigencia ya fue en contra de los jubilados, porque nunca contempló la inflación. Estamos hablando desde el 2021 para acá. Nunca contempló la inflación. Los jubilados siempre perdieron ante la inflación. Por eso los bonos, claro, que son un parche, un bono extraordinario que dejó de ser extraordinario, algo que se aplica cada 3 meses sistemáticamente desde el año 2020. Ya no es extraordinario. Claro. Entonces, lo ideal sería que los jubilados y pensionados no dependan de que el gobierno les dé o no un bono, sino que cobren lo que por ley les corresponda y que el aumento de las jubilaciones y pensiones no les hagan perder poder adquisitivo a sus haberes. Claro. Eso es lo ideal. Entonces, bueno, hay que trabajar sobre una fórmula de cálculo con mayor responsabilidad, una fórmula, que las fórmulas tienen 2 o 3 variables. Esto que se definió por decreto no es una fórmula, es un índice, solo índice. El índice que publique el INDEC ahora en abril, que va a ser la inflación de marzo, es el aumento que van a tener en mayo. Claro, que encima está diferido 2 meses, porque la inflación se termina conociendo 15 días después. Claro, pero me refiero, no es una fórmula. Cuando el DNU dice, o los medios, o la vocero presidencial, la nueva